Hola Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, también, gracias a Dios. Me alegro que esté bien. Vamos a esperar. Sí, y ahorita está conectando Ezequiel también. Vamos a esperar un ratito y ya van a conectar los demás. Bienvenidos a los que se van conectando. Ya vamos a iniciar, vamos a esperar un ratito mientras se conectan los demás. Vaya, mientras se van conectando los demás, solamente una cuestión. Por ahí el día lunes yo coloqué en el grupo las personas que están pendientes con tareas. Así que si hay alguien en los conectados que aún están pendientes con las tareas, por favor, les voy a pedir de favor que se pongan al día con eso. El trimestre prácticamente ya terminó el segundo, es decir, que a estas alturas usted debería de estar solvente con todas las materias. Eso sería lo ideal. Pero si alguien por X y razón no se ha podido poner al día con eso, ustedes tienen todavía hasta el día 21 de agosto para ponerse al día. Solo les he colocado las materias del segundo trimestre. El primer trimestre pues ya pasó, ya se entregaron las notas y a algunos por ahí se les colocó el 5, aunque no habían entregado algunas tareas, se les puso 5. Es decir, se les regaló prácticamente eso que no habían entregado. Pero en el segundo y tercer trimestre ya no se va a hacer eso. Así que si usted una tarea entregó, pues esa nota le va a aparecer en su libreta de notas. Así que, por favor, las personas, si hay alguien que no ha entregado las tareas, por favor, póngase al día con eso, para que después no vaya a tener problemas. Yo creo que todo el mundo al final del año va a querer su diploma para poder matricularse en bachillerato el otro año. Así que por favor hagamos un poquito de esfuerzo. Y si usted ya entregó todas las tareas hasta esta fecha, pues haga de cuenta y caso que yo no estoy hablando absolutamente nada. Esto agárrelo simplemente aquellas personas que no han entregado algunas tareas. Así que por ahí repito, tienen hasta el 21 de agosto para ponerse al día. En las disculpas del caso, se me había escapado enviarles la guía, la tarea, perdón, sí, guía, clase y es tarea a la vez, porque ahí va la clase y va la tarea a la vez. Se me había escapado, hasta ahorita me di cuenta que abrí WhatsApp, que estaba mandando mensajes a octavo, abrí el grupo de noveno y me di cuenta que no había mandado la guía o la clase de esta semana. Hasta hace como 2 minutos la puse ahí en el grupo. Así que a lo mejor ahorita pues obviamente no la han visto, no la han abierto, ¿verdad? Así que les disculpas del caso, pero luego que termine la clase le dan una revisadita para que se den cuenta que lo de la clase con la guía pues es exactamente lo mismo. Solamente para que tengan una idea, este último trimestre lo vamos a terminar con Office. Es decir, que le vamos a bajar un poco, bueno, se le ha bajado un poco la dificultad de lo que estábamos viendo. Estábamos viendo un poquito de cosas un poco más complejas, como lo ha sido HTML, hemos visto Wix, hemos visto Blog, que son un poquito de temas no complicados, pero sí son un poquito fuera o un poquito no, es totalmente todo fuera de Office. ¿Por qué voy a, ¿Por qué voy a retomar Office ya para finalizar el último trimestre y con noveno? Si Office se supone que es más que todo entre quinto y séptimo grado, que es donde desarrollamos toda esa parte del Office. Lo voy a retomar por una simple razón. Ustedes prácticamente ya van para afuera, van para bachillerato. En bachillerato, eh, si usted tiene las expectativas de que iba a haber o va a haber grandes cosas o programas súper avanzados, pues déjeme decirle que no. Para bachillerato hay programa de estudio para primer año y segundo año de informática.
Y lo que usted va a ver en primer año es Office. Así que lo que usted va a ir a ver allá es Word, Excel y PowerPoint. No debería ser así, pero ni modo, hay un programa y hay que respetarlo. Así que por eso he decidido meter este trimestre Office. ¿Quién no conoce Word? ¿Quién no conoce Excel? ¿Quién no conoce PowerPoint? Si yo he estado con ustedes y les he dado Office en cuarto, en tercero, en quinto, hasta sexto grado. Todos los años veíamos Office. Bueno, algunos de los que están hoy en noveno no estuvieron conmigo desde esos grados, pero algunos sí. Así que no me pueden decir, no, profe, yo nunca he visto Word, yo nunca he visto Excel, yo no sé de qué está hablando. Entonces, básicamente sería un repaso, quizás por decirlo de esa manera, para que usted llegue el próximo año a bachillerato, no llegue tan, no sé qué palabra utilizar, pero para que no llegue tan, no lo agarren tan desprevenido, lo voy a decir de esa manera. ¿Por qué? Porque hace poco, la semana pasada, dos estudiantes que salieron, que se graduaron del colegio el año pasado, no, bueno, una fue el año pasado y otra el año antepasado, pero dos estudiantes que de verdad muy inteligentes me estaban preguntando cosas tan sencillas como crear una viñeta. Tenían una tarea del instituto y me decía, profe, ¿y cómo hago este ejercicio? No puedo. Y yo hasta le decía, mire, le voy a pegar un coscorrón. Si eso yo se lo enseñé, si eso está sencillo. Al final le expliqué y no le pegué el coscorrón, era bromeando. Pero por eso es que yo he decidido retomar Office. Así que este trimestre es para que usted lo pase quizás con 11 de promedio. Y el próximo año pues usted llegue un poco fresco y no lo agarren en curva. Así que luego le dan una revisadita al archivo, vuelvo y repito, no lo había subido, se me había escapado, hasta hace ratito lo subí, así que a lo mejor ni siquiera lo han visto. Pero ¿qué es lo que van a encontrar en el archivo que subí? Básicamente es así una breve introducción a Excel. ¿Qué es Excel? ¿Para qué se usa? Y habla un poquito sobre las funciones, de qué es una función y etcétera, etcétera. No vamos a comenzar, bueno, vamos a hablar así rapidito lo básico de Excel y luego vamos a comenzar de lleno a un tema que son las funciones. Así que si no se recuerda de funciones que vimos allá por sexto grado, séptimo grado, hoy se va a recordar, no se preocupe. Así que vamos a comenzar. Voy a hacer un poquito más grande la pantalla para que logre ver un poquito, porque siempre tengo el problema de que ven un poco borroso. Y vamos a entrar a Excel. Voy a entrar a Excel. Y acá ya tengo Excel. Repito, todo el mundo conocemos Excel, ya sabemos que Excel es un programa de cálculo, sabemos que sirve para más que todo datos numéricos, que sirve para hacer cálculos numéricos, que sirve más que todo para hacer gráficos, lo utilizan mucho las empresas para llevar contabilidad, para llevar control de productos, etcétera, etcétera. Está más enfocado en la parte numérica. Por ahí se mueve Excel. Está compuesto por columnas y filas, las columnas están nombradas por letras y las filas pues están nombradas por números. Si yo me muevo hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo, lo que voy a encontrar son celdas, 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 celdas y más celdas. Ese es el área de trabajo de Excel, celdas. Es una tabla exageradamente gigante con miles y miles y miles de celdas, miles de columnas, miles de filas. Eso es Excel. Si nos fijamos Excel, bueno, y cada una de estas cuadrículas que ustedes ven se les denomina celda. Yo creo que alguien se debe estar acordando, o varios se deben estar acordando de las clases de sexto, donde veíamos todo esto. A esto se le llama celda. La celda es la intersección de una columna con una fila. Y por increíble que parezca, cada una de estos cuadritos que se llaman celdas tienen un nombre. Sí, tienen un nombre. Hay cientos, miles, quizás millones de celdas y cada una tiene un nombre. ¿Cómo toma el nombre cada una de las celdas? Pues bien sencillo.
Lo toma a partir de la columna donde se encuentra y la fila donde se encuentra. Por ejemplo, yo ahorita estoy en la celda que se llama C5. ¿Dónde veo eso? En la parte de arriba acá me aparece en la celda que yo estoy. Estoy en la celda C5. ¿Para qué me va a servir a mí saber cómo se llama cada celda? A lo mejor ahorita sea de por gusto, pero no es de por gusto que lo estoy mencionando. Ya vamos a entrar o ya vamos a ver las funciones. Vamos a ver que las funciones trabajan sobre nombres o trabajan sobre los datos que tiene la celda. Pero para hacer referencia a ese dato que contiene la celda, él necesita saber su nombre, el nombre de la celda. Ya vamos a llegar ahí. Entonces, cada celda tiene su nombre. Hasta ahí todo bien. Cuando yo selecciono muchas celdas, yo estoy formando un rango de celdas. ¿Qué es un rango de celda entonces? Un rango de celda es un conjunto de celdas seleccionadas adyacentes. ¿Qué significa adyacente? Que está una junto a la otra y que están seleccionadas. Por ejemplo, si yo selecciono solo dos, entonces yo tengo un rango compuesto por dos celdas. Si yo selecciono todo esto, digo que tengo seleccionado un rango que va desde la celda B2 hasta la celda F11. Porque probablemente también vamos a trabajar sobre rangos. Entonces de repente usted va a escucharme decir, vamos a hacer esto en el rango tal. Entonces usted ya sabe que cuando yo diga rango me estoy refiriendo a un conjunto de celdas que están adyacentes. Yo no puedo decir que esto que acabo de seleccionar y esto que acabo de seleccionar sea un solo rango. ¿Por qué ya no es un solo rango? Porque las celdas ya no están adyacentes. Si se fijan que hay una columna que está sola y aquí hay otra columna que está sola. Entonces aquí no puedo decir que hay un rango. Aquí te tendría que decir, aquí yo tengo dos rangos. Tengo este rango que va de la celda B2 a la celda B7 y tengo un rango que va de la celda E2 a la celda E7. Se vuelve un rango cuando, repito, las celdas están adyacentes. Todas están juntas, una tras otra y todas están seleccionadas. Así que de repente menciono esto porque van a escucharme decir la palabra rango de celdas. Continúo. Quizás esto lo voy a decir de más, pero a lo mejor de todos los que están, por lo menos a uno que no sepa le va a servir. Las columnas y las filas son manipulables. Cuando digo que son manipulables, significa que yo puedo hacer más pequeño, más grande, más ancha, más angosta. ¿Para qué me sirve esto a mí? Me sirve para crear y darle formato a las tablas. Excel trabaja mucho con tablas. De hecho, Excel es una gran tabla, pero en ella puedo hacer tablas exageradamente complejas. Por muy difícil y compleja que se vea una tabla, en Excel yo la puedo hacer de manera tan sencillo siguiendo tres herramientas, sabiendo utilizar tres herramientas. ¿Qué herramientas son las que yo necesito saber y conocer y saberlas utilizar como saber la tabla del 1? Son las siguientes. La primera es bordes, la siguiente es ajustar texto y la siguiente es combinar y centrar. Con esas tres herramientas que usted maneje, usted va a poder hacer cualquier tabla por muy compleja que sea. Y voy a ver esas tres herramientas así de manera rápida, porque lo que más me interesa ahorita son el tema de las funciones, pero lo voy a ver rápido. De repente aquí en noveno hay varios que se, que se incorporaron al colegio el año pasado. Yo no sé si en la escuela donde estaban vieron Excel, entonces puede ser que alguien sepa, pero puede también haber alguno que no sepa de lo que estoy hablando. Así que antes de continuar, si ustedes se fijan, estas celdas tienen un borde de color gris. ¿Qué significa que este borde esté de color gris? Significa que no es imprimible. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo comienzo a agregar datos en las celdas, yo voy a ver que están ordenados y que están bien bonitos en una tablita. Voy a colocarlos al centro. ¿Ven?
Está bien ordenadito, se ve en una tabla, se ve como que se está en una tabla. Y de hecho está en una tabla, pero está en una tabla que tiene bordes no imprimibles. ¿Qué pasa si yo saco esta tablita en papel? Yo voy y voy a hacer una vista preliminar de lo que yo vería en papel. Lo que yo voy a ver en papel sería lo siguiente. Lo que yo vería simplemente es esto. ¿Y qué pasó con las líneas que yo estaba viendo acá? Vuelvo y repito, estas líneas cuando están de color gris no son imprimibles. Y aprovechando que acá me apareció esto, si se fijan esta línea negra punteada que estaba acá, que está aquí, no estaba antes. Hasta que yo le hice una vista preliminar a mi programa, me apareció. ¿Qué significa esta línea de color negra punteada? Significa que ahí termina la página. Aunque nosotros veamos que Excel es una tabla exageradamente gigante, pero está compuesta por páginas, es decir, tiene un límite. Voy a hacer más pequeña el área de trabajo solo para que se den cuenta. Ahí hice más pequeño el área de trabajo de Excel. Ahora lo que ustedes están viendo en su pantalla es, esas líneas punteadas están limitadas hacia la derecha o hacia abajo, y ahí es donde cortan, se forman las páginas. Entonces, si yo por ejemplo hago una tabla en toda esta parte que acabo de seleccionar, pues todo ese trabajo me va a quedar impreso en una página. Pero ¿qué pasa si yo utilizo esta área de trabajo? Este pedazo que está en la parte izquierda de la línea punteada me va a salir en una página y este otro pedazo me va a salir en otra página. Entonces de repente es bueno saber de dónde termina cada página, dónde comienza otra, para que si voy a imprimir una tabla en una hoja de papel, pues no me vaya a salir cortada. Así que es algo básico, pero a lo mejor no está de más decirlo. Voy a hacer más grande esto y voy a ver las tres herramientas que les mencioné hace un ratito así de manera rápida, para que a ustedes les quede ahí si algún día tienen que hacer una tabla. Repito, estas líneas no son imprimibles. ¿Qué tengo que hacer entonces para que sean imprimibles? Bien sencillo, selecciono las celdas a cual quiero agregar borde y en el menú inicio hay una herramienta que precisamente se llama borde, que es esta que estoy pasando acá el puntero. Si yo le doy clic hacia abajo en la flechita, me va a aparecer un montón de opciones. Dice borde inferior, superior, izquierdo, derecho. Hay uno que dice sin borde, es decir, cuando la tabla ya tiene borde y se lo quiero quitar, entonces le digo sin borde. Entonces hago el proceso contrario, le estoy quitando el borde. Hay otra que dice todos los bordes y etcétera, etcétera, etcétera. Ahí van a encontrar un montón de opciones. Si yo le digo todos los bordes, lo que va a pasar es que esa línea de color gris que yo tenía ahora se ha convertido en una línea de color negra. Significa que si yo imprimo este dato o esta tablita que estoy viendo, lo que yo ahora voy a ver en papel es esto. Una tablita perfectamente cuadriculada. Ahora sí, ya le coloqué el borde. Ya vi la primera herramienta. Supongamos que arriba de la tabla yo quiero agregarle un título a esta tabla. Digamos que son, ¿qué podrían ser estos? Cultivos del año 2020, digámosle, que le queremos poner de nombre a esa tabla. Entonces voy a decir cultivos del año 2020. Si yo me doy cuenta, esta celda sigue siendo una celda, esta es otra y esta es otra. Ahí siguen estando las tres celdas que yo tenía originalmente. ¿Qué pasa si yo escribo en esta celda que está en medio? Si yo escribo algo, ¿qué es lo que va a pasar con el texto que está antes? Simplemente lo va a ocultar. Pero yo quiero que este texto que escribí, yo quiero que me quede centrado acá arribita de la tabla. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esto no se vea feo? Porque si yo acá vengo, selecciono estas tres celdas y vengo y le digo y pongo borde, él me va a cuadricular las tres celdas. Aquí por el texto la línea no me aparece, pero sigue siendo celdas independientes. Tengo una, dos, tres. ¿Qué es lo lógico que yo debería de hacer? Es unir esas tres celdas en una sola. Vuelvo y repito, lo que yo tengo que hacer es unir esas tres celdas en una sola. ¿Cómo lo hago? Selecciono las tres celdas y por acá siempre en el menú inicio hay una herramienta que se llama combinar y centrar. Si yo le digo combinar y centrar,
Vean que ahora ya no vamos a tener tres celdas. Las tres celdas se convirtieron en una sola. Esa es la segunda herramienta, combinar y centrar. Con esa herramienta de combinar y centrar, usted le puede ir dando el formato a la tabla por muy complicada que parezca o por muy difícil que se vea. ¿Cuál es la otra herramienta? Hay una herramienta que se llama ajustar texto que está justamente arriba de combinar. ¿Para qué se utiliza esa herramienta? Se utiliza para colocar y hacer que el texto no se pase a la otra celda. Por ejemplo, si yo escribiera por acá una frase, voy a escribir hola noveno grado. ¿Qué es lo que pasa? El texto no cabe, se pasa a la siguiente línea. Yo puedo hacer dos cosas. Puedo hacer una, o hago más ancha la columna, y ahora vea, está todo el texto en una sola celda. Sí, pero puede ser que abajo, acá yo tenga una tabla, y significa que si yo hago ancha esta columna, también se va a hacer más ancho lo que está abajo. Y puede ser que yo deforme la tabla de tal manera que no se vea como debe de verse. Entonces, ¿qué otra opción tengo? Entonces tengo la opción de ajustar texto. Si yo le doy clic a la celda y ahora le digo ajustar texto, lo único que va a pasar es lo siguiente. No se ha eliminado el texto. Ahí decía hola noveno grado. No se ha eliminado. Si yo hago un poco más ancha esta fila, lo voy a tomar de acá, vean dónde la estoy tomando, espero que se vea un poco bien esta parte. Aquí en la línea que pasa en medio, que divide las celdas, yo le hago clic y bajo. Y ahí está todo el texto no se había borrado. ¿Qué es lo que hace entonces ajustar texto? Hace que el texto quepa en una sola celda y lo coloca en varias líneas. Dicho de otra manera, hace más ancha la fila de tal manera que el texto quepa, no importa en cuántas filas lo coloque, pero la cosa es que no se nos vaya a pasar hacia la otra celda. Eso es ajustar texto. Si ustedes pueden y saben para qué se utiliza y cuándo debería de utilizar cada una de esas herramientas, el borde, ajustar texto y combinar y centrar, ustedes con esas tres herramientas pueden crear cualquier tabla por muy difícil que sea. Quizás vamos a hacer un pequeño ejercicio, pero en la próxima clase, porque no estaba contemplado para esta, quizás una tabla así un poco compleja. Vamos a buscar una tabla que esté un poco complicada y vamos a tratar de hacerla, pero utilizando únicamente esas tres herramientas. Entonces, ¿qué es lo que está programado para esta clase o qué es lo que deberíamos de ver en esta clase? Voy a borrar todo esto. Lo que nos interesa ver ahorita es, o creo que sí, quiero ver por ahí que tienen en la tarea. Déjenme minimizar esto y ver el archivo que les acabo de colocar en el grupo. No sé si llevan una tabla de tarea, déjenme ver. No, no hay ninguna tabla de tarea. Esa tabla que están ahí es un rango de celdas para la tarea, pero no es una tabla. La vamos a dejar para la próxima clase porque realmente la tabla no estaba contemplada para esta. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces en sí en esta clase? Vamos a comenzar a ver algo que se llaman funciones. ¿Qué son las funciones? Las funciones, antes de entrar de lleno en eso, las funciones es una de las herramientas más poderosas que tiene Excel. Es un poco complicada porque genera ciertos errores, más cuando comenzamos a trabajar en Excel, que no somos expertos, genera errores y a veces eso nos frustra un poquito. Así que hay que tener un poco de paciencia cuando no podamos hacer algo. Pero ¿qué son las funciones? Las funciones son una herramienta que tiene Excel, la cual nos permite hacer cálculos automáticos, rápidos y eficientes. La sintaxis de una función, por ahí va en el archivo, dice que siempre comienza con el signo igual, igual. Desde que usted escribe el signo igual en una celda,
Excel automáticamente espera que usted le diga o le escriba o le digite una función. Vamos a hacer algo aquí bien sencillo. Voy a colocar un par de números para que veamos de qué estoy hablando. Ahí he escrito 4 números. Si yo le dijera a alguien así a lo rápido, mire, dígame cuánto es la sumatoria de esos 4 números, tiene ¿qué? 3 segundos para hacerlo, realmente no creo que alguien me pueda contestar eso porque tiene una cifra que es bastante grande. A lo mejor nadie me lo va a contestar, a lo mejor lo que yo haría es sacar mi calculadora y ponerme a sumar. Pero Excel, pues tiene algo que se llama funciones, que lo que nosotros como seres humanos lo podemos hacer que en 5 o 10 minutos, Excel nos lo devuelve quizás en 1 o 2 segundos. Vamos a hacer la sumatoria de esos 4 números utilizando una función y así aprovecho de una vez para decir cuál es la sintaxis de una función, que también lo tienen en su archivo. ¿Cuál es la sintaxis de cualquier función? Toda función siempre inicia con el signo igual. Siempre, siempre, siempre. El ciento de funciones, el ciento o miles de funciones que existen comienzan con el signo igual. Después del igual, ¿qué se escribe? Se escribe el nombre de la función. Para ello tenemos que saber cómo se llama la función, obviamente. Hay una, hay una gran cantidad de funciones. Cada función tiene su nombre y cada función tiene su propia sintaxis. ¿Qué es sintaxis? Ya lo mencioné como 5 veces, pero ¿qué es sintaxis? Sintaxis no es que me deje el taxi, ¿verdad? Ya no tengo taxi. Sintaxis es o significa la manera correcta de escribir algo. Repito, la sintaxis quiere decir manera correcta de escribir algo o de hacer algo. Entonces, hay que seguir cierta sintaxis. La sintaxis ya nos la da el programa. Yo solo debo de conocerla y seguirla de tal manera que el programa me entienda. Entonces, según la sintaxis general de cualquier función es signo igual, luego el nombre de la función. Hay una función que se llama suma. Suma, así como se escucha, suma. Entonces se escribe igual, nombre de la función, seguido se escribe el paréntesis. ¿Y qué se escribe dentro del paréntesis? Dentro de los paréntesis se escriben los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son las celdas con las cuales va a operar la función, en este caso la función suma. ¿Y cómo le indico a la función suma cuáles son los parámetros? Lo que él está esperando es una serie de celdas. ¿Para qué? Para sumar el contenido que esté en esa celda. Perdón. Yo acá tengo la celda B2. Aquí tengo un 10. Pero yo no le voy a decir que me sume 10 más 100 más 25 más toda esta cantidad. ¿Qué le voy a decir yo al programa? Mire, súmeme B2 más, súmeme también C2 más, súmeme también B3 más, súmeme C3. Y si ya no tengo más argumentos que agregar, cierro el paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Ahí escribí una función. Ahí estamos comenzando ya a utilizar funciones. ¿Cuál es la sintaxis de la función? Repito, igual, nombre de la función, en este caso estamos utilizando la función suma. Y dentro de los paréntesis van los parámetros. ¿Por qué le he dicho o por qué le he dado yo nombres de celdas? ¿Por qué no mejor le escribo 10 más 100 más 25 más ese gran montón de números que está en la celda C3? Me daría exactamente el mismo resultado, pero ¿cuál es el chiste de utilizar los nombres de las celdas para operar?
Voy a hacer Enter. La sumatoria de estas cuatro cantidades me da esta cantidad, un gran montón de números. Me da esa cantidad. ¿Qué pasa si yo ahora digo, híjole, aquí en vez de 10 no era 10, era 1000? Yo me equivoqué, era 1000, pero por error yo puse 10. Ah, bueno, no pasa nada. Borremos el 10 y agreguemos el 1000. Enter. Ustedes aparentemente, no sé si alguien vio, no sé si se ve o si se vio, pero el resultado cambió. ¿Cuál resultado? Este. Vamos a hacerlo, este número lo vamos a poner más, un número chiquito, 1 le vamos a poner mejor. Vale, ahí. La sumatoria de estos cuatro números nos da 2026, pero de repente yo me equivoqué y este 25 no era 25, era 50. Ah, bueno, no pasa nada, borremos el 25 y agreguemos el 50. Ahora sí podemos ver, miren, el resultado cambió. Pero ¿qué hubiese pasado si yo en vez de utilizar los nombres de las celdas hubiese utilizado los números? Entonces le pongo 1000, y aquí le agrego 100, aquí le pongo 50 y aquí le agrego 1. ¿Qué pasa si ahora en vez de 50 le agrego 100? No va a pasar absolutamente nada, el resultado no va a cambiar porque no estoy haciendo referencia con las celdas, con los nombres de celdas, sino con números. Entonces no tiene sentido porque las funciones no serviría de nada. Ahora, para que veamos un poquito más, voy a duplicar todo esto. Entonces ahora tengo un montón de números. Y ahora quiero sumarlos. Entonces voy a decir igual suma, abro paréntesis. Profe, y tengo que ir agregando una más otra, es decir, una celda más otra celda más otra celda más otra celda. Imagínense si son 100 celdas, ahí se me va a ir el tiempo, ahí se me va a ir toda la mañana. No, hay una manera todavía más sencilla y lo único que hago es, después de abrir el paréntesis, selecciono todos los datos del rango, vean, y automáticamente Excel me agrega el rango a la función. Ahora simplemente cierro el paréntesis y le digo Enter. Y toda la sumatoria de estos números me da 7206. Para eso me sirven las funciones, para hacer cálculos de manera rápida y de manera eficiente. ¿Y para qué me sirve utilizar los nombres de las celdas? Me sirve para el momento que yo cambie un dato, como él no hace referencia al valor, sino a lo que está dentro de la celda, si yo cambio el valor dentro de la celda, él va a cambiar también el resultado. Así que yo no tengo que estarme preocupando si cambio los datos en la celda del resultado, porque ya sé que automáticamente él me va a recalcular el resultado. Entonces, para eso se utilizan las funciones. Vi que por ahí él ya me está tirando el mensaje de que me hacen falta pocos minutos y pues no hemos avanzado mucho que se diga. Así que voy a ir un poco rápido. Voy a mencionar las funciones, las más básicas. Tengo, por ejemplo, la función suma. Igual, suma y elijo el rango. Y esto me va a dar la sumatoria. Vamos a agregar por acá suma, promedio, máximo y mínimo. Quiero obtener el promedio de todos esos números que veo ahí. Igual promedio, abro paréntesis, selecciono todo el rango, cierro paréntesis, enter. El promedio de todos esos datos es 466.9. Quiero saber cuál es el valor máximo que está dentro de todos estos números. Quiero saber, a simple vista, pues yo ya vi que es 5000, pero imagínense fueran 1.000.000 de números y yo quiero saber cuál es el número mayor. Ah, fácil, en vez de estar viendo ahí uno por uno, a lo mejor le digo igual max, así como se escucha, igual max se llama la función y lo que esa función hace es extraer el número mayor de todos los datos que yo le voy a mandar acá en el rango que voy a seleccionar. Selecciono y ya me dice que el dato mayor es 5000. ¿Y qué pasa si yo luego en vez de 5000 le agrego 10.000? Ah, vean, automáticamente volvió a cambiar el valor. Volvió a recalcular. ¿Cuál es el mínimo?
Para saber cuál es el mínimo le digo igual min, así se llama la función, min, y le mando como parámetro todo el rango de valores. Y me dice que el número mínimo es 1. Quiero saber cuántos datos son los que hay en este rango. Hay una función que se llama contar, igual contar, cierro paréntesis, le mando el rango y él únicamente lo que va a hacer es contar cuántas celdas fueron las que seleccioné o cuántos datos tengo. Me dice que tengo 24 datos. Aquí tengo 6, 12, 18 y 24. Exactamente lo que me está diciendo la función. Esto que estoy viendo acá son las funciones más básicas, son las más básicas de lo básico. Las funciones están agrupadas por categorías. Hay funciones de texto, hay funciones de fecha y hay funciones de contabilidad, hay funciones de ingeniería, de matemática y hay cientos de funciones y cada una tiene su nombre y cada una tiene su propia función, valga la redundancia. Vamos a ver un poquito de las funciones lógicas. Las funciones lógicas nos sirven a nosotros para tomar decisiones. Repito, las funciones lógicas nos sirven para tomar decisiones. Dentro de la categoría de funciones lógicas hay más o menos 5 o 6 funciones. De esas vamos a ver nosotros solamente 3. Hay una función que se llama si, hay otra función que se llama y, y hay otra función que se llama o. Solo tienen una letra de esas dos, y, o y sí. Por ahí hay una tarea que le ha tocado, le toca a las personas que no tienen computadora. Por ahí le va a tocar investigar sobre la función y sobre la función o. Así que cuando lleguen ahí a la tarea se van a dar cuenta de eso. Se las menciono para que, ¿qué es esto de y, qué es esto de o, verdad? Se los menciono para que ya tengan una idea. Así que como solamente tengo 3 minutos, voy a ver solo la función sí, porque esa función sí la necesitan para la tarea. ¿Y qué es la función sí? La función sí es una función lógica que opera sobre ciertos datos y me puede devolver un valor verdadero o me puede devolver un valor falso. Las funciones lógicas siempre tienen dos caminos. O se van por un lado o se van por otro, pero nunca por ambos. Voy a hacerlo aquí rápido, porque ya me va a cortar esta cosa. Digamos que yo aquí tengo edades de personas. Y yo quiero saber si estas personas son mayores de edad o son menores de edad. Yo quiero que aquí en esta otra celda me diga el resultado. Si es mayor de edad, pues que me diga es mayor. Y si no, que me diga es menor. ¿Cómo logro eso? Yo a simple vista puedo ver que este me va a decir que es menor, que este es mayor, que es mayor y que es menor. Para que alguien se considere mayor, pues tiene que ser mayor o igual a 18 años. ¿Cómo hago esto entonces? Bien sencillo, voy a utilizar la función si. Entonces le digo igual si, paréntesis. La función si trabaja con 3 parámetros. Uno es la prueba lógica o la condición. ¿Cuál es la condición? Que la edad sea mayor o igual que 18. Luego tiene el valor sí y el valor no, es decir, el valor verdadero y el valor falso. Son los dos caminos que yo estaba mencionando. ¿Cómo digo entonces o cómo pruebo, cómo digo que si esto es mayor o igual que 18? Le doy un clic. ¿Quién es A2? Ah, en A2 está la edad. Entonces digo, si la edad es mayor o igual que 18, coma, cada una de las partes se separa por una coma o por un punto y coma. En mi caso aquí me dice que es una coma, aquí abajo. ¿Cuál es el valor si verdadero? Es decir, si esto es cierto, si este 8 es mayor o igual que 18, ¿qué quiero que haga el programa? Yo quiero que me ponga nada más un texto y que me diga es mayor. Como es un texto va entre comillas dobles, entonces digo un texto entre comillas dobles es mayor. Cierro la comilla doble y agrego una coma para separar el valor verdadero del valor falso. Entonces, si esto no es verdad, si no es verdad, es decir, si la edad no es mayor que 18, ¿qué quiero que haga Excel? Ah, quiero que me diga no es mayor de edad. Y eso lo coloco también entre comillas dobles. Y cierro el paréntesis. Vean, está compuesta por 3 partes. La condición, el valor mentira, digamos, el valor falso, perdón, el valor verdadero
y el valor negativo, o el valor que sea mentira, que esto se cumpla. Le voy a dar Enter y me dice no es mayor de edad. ¿Por qué? Porque él detectó que 8 no es mayor que 18. Entonces, como esta condición no se cumplió, él agarró para la parte negativa o para la parte que es mentira. Entonces, para no estar repitiendo, una función por función, porque imagínense yo acá tengo 4 edades, pero si fueran 100 edades por decir algo, yo tendría que estar haciendo 100 veces la función. Eso no es necesario. Yo le voy a dar clic en el resultado y acá en la esquinita hay un puntito negro, un cuadrito negro, que si yo le doy clic y arrastro, automáticamente Excel se va a encargar de escribirme la función. Si hubiesen 100 edades hacia abajo, yo sigo arrastrando hacia abajo y vean, ya me aparece un solo resultado. 23 me dice que es mayor. ¿Por qué me dice que es mayor? Porque esta que es la condición, él detectó que es verdad. ¿Y qué me va a decir Excel si es verdad? Este texto es mayor. ¿Quién es A3? A3 es este 23. Entonces él compara, 23 es mayor o igual que 18, como es verdad, él se va para este camino. Así que si ustedes quieren, solo hacen un resultado, clic y arrastran, y Excel se va a encargar de llenar el resto de funciones. Vean, si aquí me parece no es mayor porque él encuentra que aquí hay nada, cero. Entonces, pero yo si comienzo a llenar esto, ahí va cambiando el valor automáticamente. Así que eso les va a servir para la tarea también.